Empezamos. Ya, perfecto. Chiquillos, muy buenas tardes a todos ustedes. Bueno, en el momento todavía siendo las 4 con 5 minutos no se me conecta nadie. Ya, bienvenido a esta clase de historia correspondiente a los segundos ciclos, en este caso segundo A, segundo E y segundo G, ya respectivamente. La semana pasada, bueno, no tuvimos mucha gente, esperemos que hoy día puedan opinar, ya puedan participar, que es lo que para historia sobre todo es súper importante el pensamiento crítico y la opinión eh, de cada uno de ustedes, ya respectivamente. ¿Ya? Ustedes ya me conocen, mi nombre es Vicente Sillero y bienvenido a esta clase. ¿Ya? La semana pasada, eh, puntualmente trabajamos en relación a el tema de la desigualdad económica, en una clase que a mí en lo personal me apasionó un poquito más de la cuenta, pero la idea, muchachos, era sobre todo eh, que ustedes trabajaran el tema de la importancia de la desigualdad y sobre todo entender el tema de la desigualdad en nuestro país, que es un tema no menor, que es algo que afecta de manera directa a cada persona, ¿ya? Eh, respectivamente, ¿ya? Eso por un lado. Hoy día, en este caso, hoy día es la última semana de repaso ya de este mes de mayo, que ha sido netamente repaso de lo que ya se envía. La próxima semana, a todo esto, bueno, a todo esto, hoy día vamos a ver también la última, o repasar los últimos temas de la unidad número 1. La próxima semana, chicos, es contenido absolutamente nuevo y una unidad nueva, muy distinta a la que ya hemos visto. Para adelantar un poco, aquí ya vamos a entrar netamente a ver contenido de historia, ¿ya? De historia, netamente historia, ¿ya? Por lo tanto, chicos, es importante que estén atentos a las clases, ya yo aquí los voy a dejar completamente invitados, ¿ya? A que puedan ingresar a precisamente, perdón, sí, a compartir la pantalla. Ahí está, sí, ahora sí. Que los dejan invitados netamente al grupo, ya está como nombre Historia Segundo A, E y G, Colegio Andrés Bello, ya, para que lógicamente puedan ver y en este caso tienen acceso a las clases en vivo. Bueno, yo ahí les voy a mandar uno que otro recordatorio. Aquí lógicamente les envié el material. Aquí yo les estaba enviando el material de la semana, por lo menos la que vamos a trabajar hoy, ya, y de las semanas, lógicamente anteriores, ya, si ustedes quieren solicitarme, simplemente coloquen una publicación nomás en el grupo, está disponible para colocar publicaciones y lógicamente puedan verlo y observarlo. Y yo de hecho el material que empieza la próxima semana, el material nuevo, yo lo voy a subir también en primer lugar ahí, al grupo de Facebook, como también en la plataforma Classroom, para que lógicamente puedan tener acceso a ella. Y si no tienen acceso a la plataforma Classroom, obviamente con su profesor jefe será enviado, lógicamente. Ya, eso es por un lado, ¿ya? Recordarle, por ejemplo, si alguien no pudo ver la clase en vivo, ya tienen también acceso a verlo en YouTube, ya. Acuérdense que aquí, Colegio Andrés Bello, ya, Colegio Andrés Bello Chillán, y ahí tienen todas las clases en vivo de todos sus profesores. Y si obviamente no vieron alguna, ahí está netamente para que ustedes la puedan observar, ¿ya? Así que eso, chicos, la invitación está abierta y ojalá puedan opinar y participar súper activamente de la clase correspondiente al día de hoy, ¿ya? Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar. Ya vamos a tocar en este caso dos temas que de por sí son distintos, ¿ya? Pero que lógicamente son los que correspondían a la semana número 4, ¿ya? La semana número 4 vimos puntualmente que fue una clase grabada, ya yo grabé esa clase, las clases están disponibles en YouTube si la quieren ver nuevamente, tiene relación puntualmente con el daño medioambiental. Así que vamos acá, vamos a regresar aquí y vamos a ver en este caso, este yo lo había preparado precisamente
una vez para cerrar la unidad, pero lo ocupé, que es un Prezi, ¿ya? Prezi es una herramienta que se parece mucho al PowerPoint y que será muy útil. Y de hecho, yo les digo, les voy a pegar un pequeño spoiler, la próxima clase es un Prezi, donde está el contenido del material de la el primer tema que vamos a ver en esta segunda unidad, ¿ya? Esta es una unidad más o menos de resumen. Y bueno, vimos puntualmente dos temas, ¿ya? El primero de ellos tiene que ver puntualmente con el daño medioambiental, que correspondía a la semana número 4, y ese es el que vamos a ver a continuación, ¿ya? Así que, sin más preámbulo, vamos a retroceder al daño medioambiental. Para que ustedes entiendan, nuestro medio ambiente, nuestro ecosistema, a lo largo, tras la revolución industrial, uno de los temas que vamos a ver en la nueva unidad, de alguna u otra manera ha afectado el desarrollo de las industrias, ha afectado de alguna u otra manera, eh, por así decirlo, los hábitats y los ecosistemas que podemos encontrar en el planeta Tierra, ¿ya? Y esto se debe netamente a el daño que la actividad humana ha generado, sobre todo en el medio ambiente, ¿ya? Y generando de alguna manera deterioro, ha generado daño, ha generado extinción de especies vegetales, especies nativas, por privilegiar, o en este caso, el privilegiar especies nativas, o sea, perdón, el privilegiar otras especies que pueden generar un beneficio, una ganancia económica, a generar vegetación nativa, ¿ya? Extinción de animales, ¿ya? Y que de poco a poco ha generado un daño irreparable a nuestro planeta Tierra, ¿ya? Y muchas de estas problemáticas apuntan sobre todo a que el daño que ha existido, obviamente, tiene un actor, que es el ser humano. Sea hombre, sea mujer, sea de otra, una minoría sexual, el ser humano, por el simple hecho de una necesidad económica, ha generado un daño irreparable, lógicamente, a nuestro planeta, ¿ya? A nuestro planeta en sí, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las problemáticas que se presentan acá? Vamos a ir viendo una por una, ¿ya? El primero de ellos tiene que ver precisamente con el problema del agua, ¿ya? Se estima, en este caso a diversos expertos científicos, han estimado que el agua dulce, en este caso el agua que consumimos, el agua potable, y lógicamente sus reservas se van a terminar acabando, ¿ya? Y de hecho no es algo muy lejano, es relativamente cerca, cerca de 30 años más, es decir, de aquí al 2050, ¿ya? Por lo tanto, la escasez de agua es un problema grave, ¿ya? Porque si bien existe un test, en este caso, gran porción del planeta, ¿ya? Es tres cuartos del planeta, mejor dicho, es reserva de agua, ¿ya? Eh, Va a existir una escasez, ¿por qué? Porque la mayoría de esa agua es agua salada, ya obviamente el agua que encontramos en los mares y océanos. Ya, de hecho, hace unos días atrás estuve observando en televisión, si no me equivoco, en un reportaje de CNN Chile, eh, un reportaje, ¿ya? Donde se estaban empezando a hacer las primeras máquinas que liberan la sal del agua marina, ¿ya? Pero eso también puede ocasionar un problema o de alguna u otra manera estaremos gastando también un recurso y también una forma de vida que encontramos en los océanos, que también no es menos, ¿ya? Y por otro lado, esa escasez de agua también va de la mano con la sequía. ¿Y qué es la sequía? Precisamente la escasez de este recurso que es el principal recurso de la subsistencia humana, animal y vegetal, ¿ya? Al encontrar escasez de agua, ¿ya? Lógicamente, la subsistencia, la vida misma se pone en riesgo, ¿ya? Y por ende, eso de alguna u otra manera afecta el sano convivir y, lógicamente, la vida en sí, ya, del ser humano, ¿ya? Así que es un riesgo para nosotros si que el agua se acaba. ¿Ya? Y de hecho, en nuestro país encontramos lógicamente un problema enorme con el tema de la sequía, ¿ya? Porque durante los últimos 10
años hemos encontrado obviamente problemas relacionados precisamente con la sequía del agua, ¿ya? Aquí ahora recién se me incorporó otro alumno más a la conversación aquí en Classroom, ¿ya? Pero yo ahí, oh, perdón, en Zoom, pero obviamente se me va, quizás más adelante le vamos a preguntar, ¿ya? Vamos a continuar, ¿ya? Con el segundo tema, que tiene que ver precisamente con, vamos a ver a continuación, el tema de la basura, ¿ya? Y cuando hablamos puntualmente del tema de la basura, hablamos principalmente de que la modernidad, la vida que llevamos, ya incluso en estos tiempos de pandemia, ha generado, tanto en los hogares, en los trabajos, millones de cantidades de desechos, específicamente lo que ustedes generalmente botan a la basura. Plástico, latas de cerveza, desechos de comida, ¿ya? Sobras, papel higiénico, confort, ya obviamente ustedes tendrán para qué se utiliza el confort, ya. Eh, Hojas solventes, ya cartón, piedra, desechos eléctricos como pilas, entre otras, ya. Generamos millones de desechos. Es más, solamente una estadística, un dato estadístico como ejemplo. Puntualmente, en Valparaíso, este año, bueno, cuando se empezó este año nuevo, no hubo tanto por precisamente el tema de la estadía social, pero en años anteriores, ¿saben cuántas toneladas de basura genera el acto de Año Nuevo en Valparaíso? Prácticamente más de 300 toneladas de basura. Solo en la noche de Año Nuevo, ¿ya? En la ciudad de Valparaíso, una ciudad que además tiene un problema serio con la basura, ¿ya? Porque la gente no tiene una cultura tampoco de reciclaje, ¿ya? Y aquí vamos también al otro punto. Las sociedades, no tan solo en Valparaíso, sino que en general, no, no formamos o no hemos, en este caso tanto la gente adulta como la gente joven, no hemos tenido una cultura hacia el reciclaje. Recién unas políticas de reciclaje o de desarrollo sustentable le hemos llevado en los últimos años. Pero aún así hay un desconocimiento mayor de qué puede hacer, cuánto tiempo dura un plástico, qué podemos hacer con un plástico para que en este caso le demos una utilidad, la importancia, por ejemplo, de separar diversas especies, papel, vidrio, metal, cartón, papel o otro tipo de papeles, y que se pueden dar o reutilizar nuevamente. ¿Y qué es lo que encontramos lamentablemente? Como en muchos lugares, espacios donde la gente bota su basura a destajo, obviamente gente que también, de, to de todas maneras, gente que lógicamente tiene problemas con el acceso a netamente, perdón, que me, perdón, es que me distraje un poco porque ahí me llegaron un par de comentarios. Gente también que lógicamente simplemente deja los terrenos, el sofá, el sillón, la cama, en este caso el colchón de la cama, y que vota sin destacos, sin en este caso tener una cultura propia de dónde botar esos desechos, que no se van a volver a utilizar. Por lo tanto, es un problema súper complicado, ¿ya? Súper complejo el tema de acceder, o en este caso, tener una cultura propia de reciclaje. Y eso está generando un problema mayor, ¿ya? ¿Por qué? Porque en este caso estamos contaminando. Estamos contaminando lugares, estamos contaminando mares, estamos contaminando playas, estamos contaminando lotes vacíos de terreno, con basura innecesaria y que ciertamente se puede reutilizar, la pueden vender, etcétera. ¿Ya? Continuando, para no perder mucho el hilo de la clase y continuar con el tiempo, el tercer punto tiene que ver precisamente con el cuidado a la biodiversidad. ¿Ya? Aquí hablamos netamente de cómo la actividad humana, el desarrollo industrial, ha llevado, por ejemplo, a la extinción poco a poco de vegetación nativa, ¿ya? Y aquí cuando hablamos de vegetación nativa, es lógicamente la vegetación que tenemos, las especies vegetales, tanto plantas, árboles u otros, ¿ya?
u otra especie que obviamente está desde los orígenes de la historia, ¿ya? O de los orígenes en sí del planeta, y que se ha, en este caso, extinguido, o en este caso eh, se ha también talado. ¿Por qué? Por fines económicos, se ha talado también por fines netamente comerciales, también se ha extinto, se ha preferido obviamente utilizar otros elementos vegetales, ¿ya? Y de hecho, un ejemplo gráfico para que ustedes puedan entender y graficar esta situación. Lo que pasa puntualmente con la vegetación, puntualmente con la plantación de pino y eucalipto, especies que no son originarias de Chile, ya como sí lo es el roble y otros, ¿ya? El roble, la araucaria y otros, ¿ya? Eh, donde, donde mayor estas especies, que de hecho fueron en base a un decreto que generó a finales de los 70 durante el régimen o dictadura militar, como quieren llamar ese proceso histórico en nuestro país, eh, eso se generó, esa plantación que generó, obviamente que se plantaron solamente esas especies, ¿ya? Pero ha sido un enorme problema en los últimos años y sobre todo en verano. ¿Por qué? Porque en este caso son altamente, eh, perdón, que a veces se me olvida, altamente inflamable, ya puede generar obviamente gran propagación de incendio forestal. Y si ustedes se fijan, en los últimos veranos de los últimos 5 o 6 años, y si incluso vamos más atrás, ha generado un enorme problema en cuanto a lo que es los incendios forestales, sobre todo durante la temporada de verano, donde lógicamente es donde ocurre el problema mucho más fuerte, ¿ya? Y generando obviamente incluso que ciudades que en polvadera, como pasó aquí en Chillán hace un par de años atrás, en el 2017, si no me equivoco, ¿ya? Por lo tanto, es un enorme problema. Y por otro lado, también tenemos lo que es la extinción de especies de animales, ¿ya? Lógicamente hay especies animales que lamentablemente han ido desapareciendo. Bueno, durante esta última teoría pues, hemos pillado que estos animales han salido de sus hábitats y se han dirigido a las grandes ciudades, pero algunas de ellas lamentablemente ya se encuentran extintas, ¿ya? O algunas, o al borde de la extinción, ¿ya? Y que muchas de ellas se conservan más en zoológico que en su hábitat natural, ¿ya? También por fines económicos. Un caso puntual, el elefante, ¿ya? Obviamente hay especies de elefante que lamentablemente incluso su forma, su genotipo, las especies que han nacido posteriormente, muchas de ellas no han nacido con los dientes de marfil, ya que los dientes de marfil el marfil es un elemento que fue utilizado netamente para decoración, utilería y que se cazó mucho tiempo elefantes con el objetivo y que generó casi su extinción producto de precisamente el querer usar el marfil ya para fines de comercio. Se usa también para bolas de billar, para volar bolas. ¿Ya? Por lo tanto, ha generado un enorme problema también dentro de esa especie, ¿ya? De esa especie animal. Vamos en este caso al cuarto punto, que es la desertificación. Para los que no entiendan lo que es la desertificación, esto tiene netamente relación con el tema de la agricultura en sí, ¿ya? Que es la degradación, en este caso, de los suelos producto de la actividad agrícola, ¿ya? Es decir, el suelo se aprovecha, un suelo fértil, se aprovecha para fines agrícolas, pero si no se le da el cuidado, si no se le da el tratamiento propiamente tal, este suelo se agota, ¿ya? Y no da, en este caso, los recursos alimenticios o lo que se quiera netamente cosechar dentro de ese suelo, ¿ya? Incluso captando las napas subterráneas y a tal nivel de que ya lógicamente no se puede cosechar nada más y obviamente eso queda desertificado, como muy parecido a lo que vemos en los desiertos, ¿ya? No, escasez absoluta de recurso del agua, ¿ya? Por lo tanto, esta es una sobreexplotación, es una degradación del cómo el suelo se ha ido utilizando. Por lo tanto, ¿qué es lo que tienen que hacer muchos agricultores? Lógicamente,
amortiguar, sobre todo obviamente con uso de agua y sobre todo usando napas, canales de regadío u otros, lo que lógicamente incluso puede caer en ciertas ilegalidades, ¿ya? Por ende, el tema de la desertificación es un tema no menor. De hecho, también ha sido un factor importante de lo que ha pasado en la zona donde mayormente se ha dado la sequía, en la región de Coquimbo, la región de Valparaíso, lógicamente algunos sectores de la región metropolitana, donde se han visto fuertemente afectados por esta explotación y sobre todo también por el sobreabuso que lógicamente se le ha dado al recurso hídrico, al recurso de agua, ya priorizándolo más a la agricultura que al agua potable en sí, ¿ya? Que es un problema muy, muy delicado que estamos teniendo como sociedad y que lógicamente por este tema del coronavirus y por otros más ha ido quedando o dejando en menos, solamente se lo recuerdan en verano, por lo que me fijo. ¿Ya? Vamos en este caso al quinto tema, que es el tema de la energía. ¿Ya? Si bien nosotros el problema de la energía, de hecho, se ha llevado a soluciones importantes, como la que vemos en la imagen, como por ejemplo la energía eólica, ya la energía en base al viento, o como también lo ha hecho, por ejemplo, la energía eléctrica, ya en este caso la energía solar, en este caso el uso de energía solar, ya la construcción de hidroeléctrica en sí genera un riesgo, ¿ya? ¿Por qué? Porque daña ecosistemas. ¿Por qué? Porque se tienen que alterar los ríos, aparte de alterar los ríos, alteras todo el ecosistema que lleva en él, obviamente se empiezan a degradar las especies vegetales, la fauna obviamente lo resiente, por ende, se han tenido que dañar ciertos ecosistemas. Aunque hay que reconocer que han habido avances hacia un desarrollo sustentable en este aspecto, sobre todo lo que es energía eólica y energía solar. De hecho, en nuestro país, en Chile, encontramos parte de la reserva, de una importante reserva de energía solar, de uso de energía solar, y que ha sido destacado a nivel internacional. De hecho, una película también de un expresidente, del presidente Al Gore, que destacó sobre todo en nuestro país en ese aspecto, en el desarrollo de energía eólica. ¿Ya? Para los que no sepan, Al Gore es un expresidente, o sea, ex vicepresidente de los Estados Unidos, candidato presidencial en el 2000, cuando ganó Bush en su primer mandato, ¿ya? Aparte de eso, es un activista medioambiental bastante importante y que lógicamente ha destacado también por producción de algunas películas, ¿ya? Si quieren, pueden buscar información hacia él, ¿ya? Pero aún así, se ha generado un daño. Y bueno, lamentablemente también ha habido políticas o intereses políticos y económicos que han influido en este daño en energía, pero se han dado avances, lógicamente, hacia un desarrollo sustentable. Y por último, tenemos que ver lo que es el tema de la contaminación medioambiental, ¿ya? Que aquí es un problema que estamos encontrando en estos días. Ya de hecho, la semana pasada en Chillán ya hubo preemergencia. Piensen ustedes, yo de hecho he averiguado bastante, el problema de las emisiones de gases ha generado un daño importante en la atmósfera, ¿ya? Y con ello en invierno sobre todo, ¿ya? Cuando se generan enfermedades respiratorias, y aquí no hablamos netamente de industrias, ¿ya? Sino que también consumo humano, consumo local, consumo desde el hogar, ¿ya? Principalmente mal uso de leñas, ¿ya? Lógicamente también la emisión que genera CO2, diversos utensilios y herramientas tecnológicas que usamos en nuestros hogares, como por ejemplo aromatizantes, como por ejemplo aerosoles, como incluso el mismo que usamos para en este caso higienizarnos, ¿ya? Refrigeradores, ¿ya? Por lo tanto, de alguna u otra manera, hemos generado un daño a nuestra atmósfera con la emisión de CO2, ¿ya? Lo que lógicamente se ha conocido, o como ustedes conocen también, como calentamiento global. Y también el uso de leña, ¿ya? Leña, automóvil, o lógicamente la emisión que también pueden emitir los automóviles, ya sé que no se le da un cuidado adecuado, ¿ya? Por lo tanto, lógicamente esto ha generado enormes problemas. Y en invierno, aparte, se suma el tema de las enfermedades respiratorias, ya que no es un tema menor, ¿ya? Por lo tanto,
es un daño bastante importante el que se realiza producto del tema de la emisión de gases y que lógicamente es a largo tiempo. Es más, en nuestra ciudad de Chillán, ¿ya? Eh, nosotros durante el mes de invierno, cuando usamos nuestras, en este caso se usa estufa leña, en mi caso yo en lo personal no usamos estufa leña, ¿ya? Generaba una contaminación de 3 o 4 veces más de la contaminación que habitualmente se tiene en Santiago. Estamos peor que Santiago. Y esto fue, cuando yo conocí esto fue hace 9 años atrás. Ahora, si bien se han implementado políticas públicas, el tema de los subsidios, en este caso usar estufa de pellet, recambio de estufa leña, aún así nosotros tenemos una alta tasa de contaminación atmosférica. Y quizás esto va a aumentar sobre todo ahora que estamos más en la hogares. ¿Ya? Eso en relación, lógicamente, al tema de daño medioambiental. Obviamente quiero dar un saludo también a todos los que me están viendo, ¿ya? A Eric, que por lo menos me está viendo, creo que Camila también está atenta a la clase. Bienvenidos, chiquillos. Más adelante vamos a conversar para ver el tema de las actividades, ¿ya? Para que lógicamente... Hola, hola, Eric, para que obviamente puedan estar atentos a la clase. Y obviamente aquí en Facebook espero que te vea comentarios. De momento estoy en la presentación. Así que vamos a ver eso más adelante. Ya, vamos a retroceder más atrás. Vamos a avanzar al siguiente tema. Ya que el siguiente tema tiene relación con, vamos a retroceder acá, con los problemas y desafíos que encontramos en América Latina. ¿Ya? En la actualidad, América Latina es una, obviamente, para que ustedes entiendan, América Latina es la región que representa netamente lo que es Sudamérica y Centroamérica hasta México, ¿ya? Perdón, Centroamérica y América del Norte, para ratificar la información, que puntualmente la única representación de América del Norte es México, ya todo lo que obviamente tiene una lengua latina, ya de hecho nos vamos a referir a latín específicamente también en la clase del próximo miércoles, ya para que ustedes puedan entender. Es decir, lo que no dice es lógicamente los países que tienen habla hispanoparlante, mayormente español, portugués y obviamente otra lengua como el francés, que también se presenta en algunas zonas de Centroamérica sobre todo. Ya obviamente se deja fuera a los países de habla inglesa, que puntualmente es Estados Unidos y Canadá en nuestro continente. ¿Ya? Pero América Latina no está exenta también de la realidad como en este caso nación en sí. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo un proceso social, ¿ya? Un estallido social que estamos en la actualidad. Pero también en otras partes de las regiones han habido procesos sociales complejos, ¿ya? Estos problemas y desafíos apuntan sobre todo a procesos económicos, procesos sociales, procesos políticos, y que lógicamente poco a poco pueden generar una revolución social, ¿ya? Y ahí vamos a ver cuáles son algunos de ellos. Vamos a apuntar en primer lugar que tiene que ver con el tema de lo político, ¿ya? En relación a lo político, pues encontramos fundamentalmente que uno de los mayores problemas que encontramos en Latinoamérica, si bien en China han habido casos puntuales, pero en algunos no, ¿ya? Que tiene que ver fundamentalmente, aquí no es tanto como en otros países, como es más complejo, como es el caso de la corrupción política. Ya para que ustedes entiendan, la corrupción política consiste precisamente en aprovechar, en este caso, la posición de poder y generar un beneficio económico extra producto de eso. ¿Ya? Eso se entiende como corrupción política, ¿ya? Y de hecho, durante los últimos años en América Latina, hoy día en la actualidad, lógicamente la gran mayoría de las naciones del mundo, sobre todo, y aquí en Latinoamérica, están preocupados sobre todo del tema del coronavirus, pero aquí obviamente nos vamos a asociar más atrás, el tema de la corrupción es un problema fuerte. De hecho, hay un caso emblemático de los últimos años que afectó sobre todo a dos países en la región, como fue en Brasil y en el caso de Perú, que es el caso Odebrecht, ya que el caso Odebrecht consistía fundamentalmente en un caso de corrupción, ya de una constructora brasileña, ¿ya? Y que esta constructora generó ciertos beneficios, se generaron ciertos beneficios por financiar algunas campañas políticas de algunos presidentes de esos países. ¿Cuál fue la mayor consecuencia de eso? En el caso de Brasil, hubieron dos presidentes presos, una presidenta destituida, Dilma Rousseff, un expresidente preso, que fue Lula da Silva, ¿ya? Ignacio Lula da Silva,
Y en el caso de Perú fue mucho más complejo porque ahí eran varios gobiernos los que fueron afectados. Ya renunció Pedro Pablo Kuczynski, que era el anterior presidente, ya hoy día está Vizcarra en el poder, ya obviamente terminando ese mandato. Aparte de eso, causó un suicidio el año pasado, el suicidio de Alan García, eso ocurrió en abril del año pasado, ha causado hasta suicidios a tal nivel. Y uno que otro que están con investigaciones de por medio, uno que está prófugo, que es el caso de... Ay, ¿cómo se llama? Presidente. Hay tantos presidentes que hubieron tantos presidentes así que se me olvidan algunos. Rafael Toledo, ahora me acordé el apellido. Aquí lo voy a buscar también en Google para refrescarme. A veces uno puede ser medio memorín, pero no tanto. Aquí vamos a buscarlo. Pero creo que es Toledo, si no me equivoco, fue el apellido. Lo vamos a buscar. Pero ya. Pero continuando. Esas consecuencias, esas crisis territoriales que obviamente se ha generado producto de la corrupción, también ha generado un aspecto novedoso. Y que de hecho lo podemos ver en nuestro país, porque por ejemplo, cuando volvió, en este caso, el caso Penta, ya hubo un enorme discretio hacia la derecha, ya hacia el gobierno de derecha, en este caso, y también otros casos emblemáticos también de corrupción política. Ahora, lo mismo que ha pasado, por ejemplo, con instituciones de las Fuerzas Armadas, como el caso de Carabineros. Eso ha generado un descriterio de la clase política. Y eso lleva de mano también al desinterés ciudadano. Y cuando hablamos de desinterés ciudadano, hablamos puntualmente de cómo de cómo la ciudadanía no está interesada en participar en actividades políticas, cómo la ciudadanía no está interesada en votar, ya en aquellos países donde tiene emisión de voto voluntario, ya como también con ello también ha generado poca empatía hacia las acciones que generan estos políticos, ya, o ciertas acciones entre otros, ¿ya? Por lo tanto, ha habido un problema enorme sobre en cómo el político, el que asume la posición de poder, tiene una empatía hacia la ciudadanía en general. Y eso ha generado crisis institucionales. ¿Cuál es el ejemplo más claro? El 18 de octubre del año pasado en nuestro país, cuando estalla el estallido social, y lógicamente ahí se demuestra fuertemente el nulo interés que había de la clase política hacia la ciudadanía en general. Ya, para responder en este caso, o ejemplificar el caso anterior, el presidente que está, en este caso, prófugo, ya creo que está en Norteamérica, es Alejandro Toledo, ya que fue presidente puntualmente entre los años 2001 al 2006, ya, en el caso del presidente de Perú, que no me acordaba cuál era el nombre, es Alejandro Toledo. ¿Ya? Eso por un lado, por en este caso el tema político. Hay que acordarse también que ahí influye mucho en Latinoamérica el tema de los contextos de la dictadura o conflictos, lógicamente, o gobiernos militares que hubieran durante la década de los 70 y 80 y en algunos casos de los 60, ¿ya? En algunos países fueron incluso dos dictaduras militares, ¿ya? La más representativa, más larga fue en el caso de nuestro país. Ahora, ¿cuál es la situación económica de América Latina? Hay algunos países que en su gran mayoría apuntan y se están desarrollados en base a una economía de libre mercado. ¿Ya? Muchos de estos países están abiertos a recibir países, en este caso, a privatizarse, a que tengan una relación económica con otros países, a que se desarrollen tratados de libre comercio, en este caso, generar contactos de exportación, importaciones, ciertas actividades económicas puntuales, no diversificar tanto, ¿ya? A privilegiar a los intereses privados por sobre los intereses estatales, ¿ya? Pero encontramos otros casos que hay países, como el caso de Cuba o Nicaragua, que son netamente economías comunistas, ¿ya?
Y obviamente aquí también tienen relación a procesos políticos, ¿ya? Obviamente con resultados completamente disímiles, porque lógicamente los resultados que tenga económicos que tenga Cuba o Nicaragua son lógicamente inferiores. ¿Por qué? Porque no generan tantos beneficios, sino que netamente es una colectivización o comparten ciertos aspectos de su economía, ¿ya? Pero no tienen mayormente mayores relaciones con otros países, ¿ya? Ahora, existe otro caso puntual, que es el caso de Argentina, que de hecho el año pasado ya ahí existe un gobierno socialista, un gobierno liderado por Alberto Fernández, y de vicepresidente también la dos vicepresidenta de la República, Krishna Fernández de Kirchner, ex de Kirchner, mejor dicho, de otro expresidente de la República, que están asociados en este caso al peronismo. El peronismo netamente es la representación del socialismo en Argentina, en donde si bien existe una política económica hacia el libre mercado, ellos también están apuntando hacia también al desarrollo local y no hacia tanta privatización, ¿ya? Pero aún así mantienen un libre mercado, ¿ya? No varía mucho. Por lo tanto, esos países mayormente la economía está más abierta a la integración que a la colectivización y en este caso al cierre en este caso de sus fronteras económicas, por así decirlo, ¿ya? Tercer tema, la desigualdad. Lógicamente aquí la desigualdad tiene que ser un tema, un desafío. ¿Por qué? Porque en muchos países de Latinoamérica encontramos diversas situaciones. La primera de ellas tiene que ver principalmente con el tema de la pobreza, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay muchos países que están con un 40, con un 50, el caso de Venezuela, 60% de su población que es pobre, ya que algunas de ellas no viven con el sueldo mínimo, incluso el sueldo mínimo no llega a ser, en Venezuela no llega a ser más de 20.000 pesos acá en Chile, ya, es decir, un salario muy bajo, ya también tiene una manera muy desvalorizada, donde sí se presenta una nivel de pobreza, pero no así de desigualdad, ya, ojo ahí. ¿Por qué? Porque allá existe o el pobre o el rico. No hay una clase media. Ahora, ¿cuál es la situación que encontramos en otros países? Puntualmente en Uruguay y acá en Chile, que encontramos al muy rico, al ABC1, al de clase media alta, al de clase media baja, el que vive con el sueldo mínimo, el grupo familiar que vive con el sueldo mínimo, el pobre. Si ustedes se fijan, en este caso, estos países tienen una baja pobreza, pero hay una mayor desigualdad. Hay una mayor desigualdad de recursos, hay una mayor desigualdad de ingresos, hay una mayor desigualdad en este caso en aspectos como educación, como en este caso aspectos económicos, aspectos sociales, ya que no se da en otros países que sí presentan una mayor pobreza, ya. Por ende, lógicamente, ahí generan sin duda alguna un problema mayor o un problema mayúsculo en esos puntualmente. Ahí se crean también ciertas diferencias en uno u otro país, sobre todo en sus políticas públicas, ¿ya? Vamos en este caso al cuarto tema que tiene que ver con participación ciudadana, ¿ya? Como ya Profe, mencioné disculpe. anteriormente, ahí encontramos lógica, una bajo interés en participar en los procesos de elecciones. También encontramos ahí también fuertes manifestaciones, algunas con bastante violencia. De hecho, el mes de octubre en sí no tan solo fue violento para Chile, sino que también para varios países de la región. ¿Ya? Están los casos puntuales de Ecuador, ya están los casos puntuales de Colombia, que de hecho la respuesta, la réplica internacional que hubo del estallido social en nuestro país. Está el caso de Bolivia, que en el caso de Bolivia se puso al fin de un gobierno de más de 15 años de Evo Morales, ya casi llega a llegar a los 20 años incluso. Eh, por lo tanto, hubo manifestaciones. Ya, de hecho, en la calle, el ir a protestar, el ir a salir a las calles, a marchar o hacer ahora hacer un cacerolazo, ¿ya? Es una forma de manifestación, ¿ya? Y que lógicamente genera también una participación ciudadana, que es el punto que vamos a ver a continuación, ¿ya?
Pero sí, se han generado diversas manifestaciones. Ahora, depende del contexto, ¿ya? Y también depende mucho de la situación o también de la problemática que lógicamente se presenta. Y por último, como ha sido una tónica, no tan solo desde Neoamérica, sino que a nivel global, la influencia de las redes sociales. Es decir, la influencia que genera las diversas redes, sea Facebook, sea Twitter, sea Instagram, ya que son las más utilizadas en la actualidad. Como el hacer, por ejemplo, un evento en Facebook de un cacerolazo, no sé, a las 9 de la noche en Plaza Italia, genera una adhesión en las personas y genera el interés de ir, ¿ya? Con eso ya es una influencia en las redes sociales, ¿ya? Ahora, también tenemos, por otro lado, que son las fake news, ¿ya? O las noticias falsas, ¿ya? Que las noticias falsas es precisamente tergiversar o ocupar información que no corresponde o no es la realidad y se toma como si fuera realidad, ¿ya? Sí ha ocurrido tanto en Chile como en muchos lados el tema de las fake news, que en algunos casos se lo toma muy en serio. Falta con enviar un posteo, un video de lo que están haciendo y para ellos es una noticia y es importante y sin, en este caso, buscar su fuente de origen, ¿ya? Chicos, consejos, sobre todo en estos días, vean de dónde es la fuente de la información. No se crean el mensaje o el audio de que muchas veces, no sé, un amigo, un vecino, la pareja le envía porque quizás es falso. No es real, ¿ya? Y simplemente es una cadena de una cadena de una cadena de información que a la larga puede ser verdad o en muchos casos es mentira, ¿ya? Y por último, tenemos lo que son los movimientos sociales, ¿ya? Y los movimientos sociales tienen que ver precisamente con aquellos movimientos que sean espontáneos o sean organizados, buscan o realizan la búsqueda de derechos sociales, ¿ya? Y aquí, lógicamente, va apuntado netamente hacia garantizar mejoras en aspectos tales como educación, como economía, como empleo, como equidad de género, respeto a las minorías sexuales, entre otras, ¿ya? Y sobre todo, lo que hemos visto en manifestaciones en el último tiempo es por la equidad o mejora de igualdad de condiciones entre ciudadanos y equidad de género, ¿ya? Es decir, que obviamente, y aquí podemos dar como ejemplo más claro, por ejemplo, lo que pasó el 8 de marzo, tanto en Chile como en el resto del mundo, donde muchas mujeres se manifestaron exigiendo igualdad de condiciones entre hombres y mujeres, ¿ya? Y que bueno, lo tocamos precisamente en la clase de la semana pasada. Eso sería por la clase de chicos, al menos en lo que es su presentación. Ya darle un saludo obviamente a Eric, darle un saludo a Camila, que ya los presenté. Antes de presentar la actividad, quisiera ver si tienen alguna opinión al respecto. Profesor, las diapositivas que presentó ahora en la clase, ¿podemos tener acceso a eso o no? ¿Cuál la dispositiva de la clase de hoy? Ahora, la que Sí, sí. están disponibles. Bueno, lo mostré al principio, pero lo vamos a mostrar nuevamente. Ya, espérenme un minuto. No quiero equivocarme de presentación. Aquí está. Ya, vamos a regresar acá. Ya. Ustedes deben ingresar acá. Yo voy a ir subiendo todo. Yo a partir de la próxima semana el material nuevo también lo empiezo a subir de acá. Historia, segundo ciclo A, E y G. Ya, Colegio Andrés Bello. Ya. Ay, es que Este es no el grupo sabía que yo qué creé. curso era. ¿Ah? No sabía qué curso era. Sí, se le pasa que uno se confunde. De hecho, está también la profesora Stephanie, que la otra profesora de historia también tiene grupo de Sí, Facebook, ¿ya? pero Y es de que hecho, el material. yo lo Dime, tenía en escucho. WhatsApp y nunca lo había visto. Ya. Sí, sí, de hecho, el grupo está disponible y si ustedes se fijan, ustedes pueden hacer comentarios, ya si ustedes tienen alguna duda puntual con respecto a la clase, pueden hacer comentarios, está abierto, ¿ya? Y el material yo lo está subido, ya yo lo tengo, mire, si usted se fija, si Ah, usted sí, está esas viendo, guías sí las vi. estás Sí, las vi que las había subido y no están las... subidas, ya incluso la clase de Prezi, la que mostré ahora, también ¿Ya? está subida, ya. Ah, El ya. link, tienen que ingresar, tienen que tener internet así para verlo, ya ese es el único detalle, Ah, ya, de Prezi, ya, sí. ya.
Así que, pero está el material disponible y si quieren solicitar, por ejemplo, algún material anterior de las semanas atrás, que por ejemplo no estaban antes de la creación de este grupo, solicítenlo aquí, la publicación, y yo le respondo sin ningún problema. ¿Ya? Camila, ¿de qué curso es? Eh, del segundo A, Segundo A. Camila, ¿cuánto? Rosales. Rosales. Perfecto, Camila. Voy a dejar aquí registrado. Oh. Eric, ¿cómo está? Ya usted ya lo conozco. Sí, profesor. Una consulta sobre las guías. ¿Esta es la última guía que enviaron, que tiene la sopa de letra o no? Sí, es la última. Esa es la última. La última. Ah, ya. Ya, como dije, la próxima semana, contenido nuevo, unidad nueva además. Ya. Ok. Así que, Yo ya las tengo listas todas, o sea, hasta la última. ya, perfecto, súper muy bien. De todas maneras, Eric, si quiere que yo se la revise, no tengo ningún problema. Ya, si usted solamente habla Sí, con su profesor estaría. jefe, le pide el WhatsApp y conversamos al respecto. Ya. Ya, y me Profesor, envía el Sí, material, yo lo sí, reviso estaría sin bueno. ningún problema. Así que, súper. Ya, me alegra que por lo menos estén activos y les voy a pedir el favor, sobre todo, chicos, que masifiquen la información con el resto de sus compañeros, sobre todo ahora. ¿Ya? Ya. Súper, súper importante. ¿Ya? profesor, disculpe, Dígame. actualmente, ¿cómo estamos siendo evaluados? ¿O no hay Ya. evaluación para nosotros? De momento no hay evaluación, ya, porque es muy difícil evaluar en estas condiciones actuales. ¿Ya? Mm, Obviamente recién el tema de la evaluación y todo el detalle de eso lo vamos a ver si regresamos a la normalidad, ¿ya? mm. Y ahí también tenemos que esperar lo que nos diga el Ministerio de Educación, ¿ya? Quiero ser enfático en ese aspecto, porque es difícil evaluar un trabajo o una actividad si no hay un seguimiento o hay un monitoreo de por medio, ¿ya? Y la verdad ha sido, y voy a ser bastante sincero en este aspecto, ha sido bastante difícil monitorear Difícil. a la gran mayoría de ustedes, ya de todos los, y aquí me refiero a un comentario general de todos los cursos. Y es es que hago harto debate también entre todos los profesores y el cuerpo directivo del colegio. Entonces, yo creo, y si se regresa, perdón, de hecho las evaluaciones hay que hacer toda una nivelación también. O sea, vamos a tener que volver a hacer todo esto de nuevo, repasarlo y ahí evaluamos. Y en ahí en el proceso evaluamos, lo más seguro. Espero haber respondido su respuesta. ¿Ya? Sí, profesor, gracias. Perfecto. Antes de eso, espérenme, quiero ver algo aquí. Sí, antes de eso. Ya. Vamos a ver en este caso, vamos a la segunda parte de la clase. Vamos a ver en este caso la actividad. ¿Ya? La primera actividad era bastante sencilla. Ya en este caso vamos a ver la actividad de la clase de daño medioambiental. ¿Ya? Esta actividad consistía puntualmente que ustedes investigaran, en este caso en su cuaderno, lo ideal no era más de una plana, ¿ya? Sobre la siguiente problemática, que era el tema de la sequía en nuestro país durante la última década, ¿ya? ¿Qué tenían que averiguar? Causa, efectos y políticas públicas para solucionar el problema, ¿ya? Eh, en ese aspecto, las mayores, lógicamente, ustedes tenían que era lo recomendable. Vamos a volver nuevamente acá. No tengo que salir constantemente de aquí para poder cambiar de pantalla. Vamos a volver acá. Vamos a volver acá. No, esta no es. Acá. Vamos a volver acá. Vamos a abrir aquí la pestañita de Google. Y vamos a ver en este caso, ustedes tenían que buscar simplemente sequía en Chile. Ustedes le podían colocar causas, consecuencias. Y aquí le va a aparecer un montón de información, ¿ya? ¿Yo qué es lo que recomiendo? Busquen fuentes confiables. Wikipedia para mí no es una fuente confiable de información. Ya se lo voy a decir bastante tajante porque muchas veces la información se edita constantemente y a veces la ocupan algunos para derechamente para otras cosas más cómicas o más graciosas. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que recomiendo? Buscar artículos, reportajes. Aquí vamos a buscar Debe ser. eh,
En este caso, claro, aquí hay un reportaje de la BBC, ¿ya? Sobre, en este caso, el problema en sí de la sequía. Y de hecho, aquí se ven algunos detalles. Ahí está, por ejemplo, ahí entrevistan a un ganadero. Ahí averiguan un poco las causas, ¿ya? En este caso, las mayores causas de la sequía es precisamente el bajo porcentaje de lluvia que se han registrado año a año, por lo menos de los últimos 10 años. ¿Ya? Esa es una de las causas fundamentales que podemos encontrar, ¿ya? Y ahí, lógicamente, incluso hay datos estadísticos, regiones, y las regiones obviamente que están netamente más afectadas, ¿ya? Por lo tanto, de alguna u otra manera, también, y aquí también incluso tocan el tema de la certificación y del cambio climático. Por lo tanto, la información está. El tema es cómo organizarla, ¿ya? Y cómo yo por lo menos lo haría en 3 aspectos. Causa, mencionar 3 o 4 causas, consecuencias, lo mismo 3 o 4 causas, y la última pregunta, para recordarla, vamos a colocar aquí nuevamente la pantalla, las políticas públicas. ¿Qué acciones gubernamentales, qué acciones ha generado el gobierno para solucionar dicho problema? Y ahí también tienen que buscar ahí acciones públicas para solucionar el tema de la sequía. Ya en sí es el tema más engorroso es cómo organizar la información que puedan encontrar en Internet. ¿Ya? Quiero destacar, a ver si pillo aquí. Sí, aquí lo vi. Quiero destacar un trabajo que me llegó. A ver si es este. Quiero destacar un trabajo que me llegó de uno de sus estudiantes, que es el caso de Carlos Casanova, ya del segundo G. Mire, así lo organizó. De hecho, se explayó un poco más de la plana, ya. Aquí por lo menos lo hizo por lo menos unas 2, 3 planas, ya. Podríamos decir 2. Ya, y ahí colocó causa, ausencia de escasez de lluvia, actividad humana, la sobreexplotación de tierra agrícola, actividades que fomentan el cambio climático, la utilización de la agricultura, irregularidad en las precipitaciones, efectos, pérdida de producciones, malnutrición, deshidratación, hambruna, mayormente de algunas especies animales. De hecho, ha llevado a que, por ejemplo, muchos ganaderos tengan que vender en este caso, sus animales para poder, en este caso, poder sobrevivir, ¿ya? O trasladarlos precisamente a zonas donde existe más flujo de agua, ¿ya? Daños al hábitat, ya pérdida de biodiversidad, como ustedes vieron. Y también ahí, en relación a las políticas, voy a destacar ese trabajo fundamentalmente porque me llegó y las respuestas que aparecen ahí es interesante. A mí, puntualmente en este trabajo, no me importaba si copiaba ni pegaba, ¿ya? Así que si usted le acomodan copiar y pegar información, con que ustedes lo entiendan y la comprendan, ningún problema, ¿ya? En relación a la otra actividad, ya vamos a ir mirando acá, aquí, creo que sí, a ver si no me equivoqué. Ya. La segunda actividad tenía que ver fundamentalmente con el tema del sopa de letras. Ya, aquí yo le pedía, la actividad era bastante sencilla, buscar, lógicamente, los términos, ya, los términos que aparecen ahí, cuyas respuestas se las entrego ahora. Sáquenle un pantallazo, no van a durar 13 segundos, pero ahí estaban las respuestas de cada una. Lógicamente ustedes tenían que buscar, tomarse su tiempo y marcar, lógicamente, las opciones, ¿ya? Ahí va a durar un pantallazo de unos segundos nomás porque mucho detalle no les voy a dar, ¿ya? Pero lo ideal es que, lógicamente, buscaran la información porque esa es la parte sencilla, la parte lógica. Ahora, ¿cuál es la otra parte? La parte de definir, ¿ya? Y en este caso, ustedes lo que tenían que hacer era, dependiendo del espacio, definir, lógicamente, cada una de las definiciones. Vamos a ver aquí un par de algunas. Vamos a ocupar, en este caso, el término dictadura, ¿ya? Ustedes más o menos ubican ese término, pero de todas maneras lo vamos a buscar. Vamos a volver acá a Google. Vamos, aquí me va a aparecer varias dictaduras, así que vamos a buscar dictadura definición. Recomiendo siempre que cuando ustedes busquen un concepto, busquen el término, busquen por definición, porque se pueden pasar información de uno
de algunas situaciones puntuales con ese término, ¿ya? En este caso, dictadura, es lo que debería colocar aquí en la tabla. Régimen político en el que una sola persona gobierne el poder total sin someterse a ningún tipo de limitaciones y con la facultad de promulgar y modificar leyes a su voluntad, ¿ya? En este caso, esa era la respuesta en términos de dictadura. Obviamente ustedes van acá y obviamente van al Word y ahí obviamente colocar esa respuesta. Vamos a ir con otro término. Ya vamos a buscar acá. Otro término. Narcotráfico. Vamos a buscar el término narcotráfico. Ya todos sabemos que es narcotráfico, pero nunca está de más buscarla. Narcotráfico. Definición. De hecho, el narcotráfico, bueno, no lo mencioné en la clase, pero el narcotráfico también es uno de los problemas frecuentes que encontramos en Latinoamérica, ya en varios países. Si bien hay un caso puntual que se destacó por muchos años, o dos casos puntuales, como el caso de Colombia, con Pablo Escobar entre los 80 y principios de los 90, y por lo menos los últimos 20 años en México, el narcotráfico es un problema que encontramos, ¿ya? Y bueno, como su nombre lo dice, comercio, tráfico ilegal de drogas, ya, en grandes cantidades, ya, en grandes sumas, ya. El microtráfico obviamente es en menor suma, ya. Esa es la diferencia entre narco y microtráfico y que es un problema que encontramos, ya. Así era más o menos cómo resolver las actividades, ya. La segunda actividad era mucho más sencilla que la primera, y lógicamente ahí era netamente organizar la información y sus tiempos. Hey, Camila, eh, ¿tiene alguna duda puntual? ¿Consulta? Profe, más que nada quiero saber si es que la respuesta, ¿puedo yo editar las guías, el documento en el formato en que lo envíe, editarlo y volverlo a enviar? ¿O es necesario traspasarlo al cuaderno la respuesta? Sí, sí, puede editarlo, ¿no? Ahí yo le doy plena libertad. Si usted quiere editar la información que, no sé, usted encuentra, la puede editar, no hay ningún problema. Ah, ya. Entonces, ¿Ya? escribirla ahí mismo y como reenviar el documento. Sí, no hay ningún problema. De hecho, igual pueden ahí enviar archivos si quieren que yo lo revise. Ningún problema. Ya, de hecho, Ya. ¿Y esto directo al profesor jefe, cierto, al profesor Francisco? ¿O igual se puede hacer llegar a usted? no me lo pueden, preferentemente si quieren en el grupo Facebook. ¿Ya? Ahora, si por ejemplo se quiere contactar directamente conmigo, pídaselo al profesor Francisco, mi número de teléfono, ya, el WhatsApp, y me lo envía por ahí. Yo Ah, estoy ya. atento siempre a WhatsApp para atender dudas y consultas de los estudiantes. Así Ah, que, ya, profesor, gracias. listo. No sé si tiene alguna hora, Eric, de los que están viendo aquí en Facebook, que bueno, no sé si cuántos serán, por lo menos, salvo el comentario de la profesora Natalia. Eric, no sé si tiene alguna duda puntual. No, profesor, solo eso voy a preguntarle a mi profesor jefe su número de teléfono para enviarle la guía para que usted la revise. Perfecto. Porque Le vamos a hacer, lo ideal, chicos, es que yo por lo menos tengo tiempo mañana y pasado para echarle un vistazo a la guía, así que usted igual en una clase anterior no había dado su correo, que creo que por sí, aquí lo tengo. Sí, sí, también puedo. tengo mi correo, ahí está mi correo disponible. Ustedes simplemente, yo envío, reviso y lógicamente yo no tendría problema en responder de inmediato, ¿ya? Así que sí, ningún problema, ¿ya? No sé si tiene alguna otra duda, Camila, Eric, por lo menos aquí en Facebook no hay comentarios, veo que no hay ninguno, ¿no? No, profesor, al menos. Todo Ya, bien, Yo no. profe. ya, perfecto. ¿Qué les pareció la clase? Una clase un poquito con harto Bien, contenido, eso sí. ¿Bien? sí, sí. Sirve como para confirmar lo que uno va desarrollando en las guías igual. Para... Así es.
me Porque parece. una vez estudiando así solo, gente perdió. Sí, no, y la finalidad que obviamente ustedes puedan estar viendo ya, si independiente si por ejemplo están ahora en vivo o si después lo tengan que ver aquí en el grupo o en YouTube, lo puedan lógicamente observar y ver, ¿ya? Así que, bueno chicos, veo que en YouTube no hay dudas algunas. Ojalá durante las semanas siguientes se inscriban más o estén más presentes algunos de ustedes. Pero sobre todo, chicos, darle las gracias por estar presente en mi clase. Ya, le Gracias a usted, agradezco profesor. obviamente a todos ustedes lo que lo pudieron observar. Y ya la próxima semana se viene bueno, porque ya No, vemos historia. De lleno entramos a historia. Ya, historia pura y Cotota. Así que eso chicos, agradecerles su compañía y nos estamos viendo en una próxima ocasión, es decir, el próximo miércoles, ¿ya? Así que un abrazo y ya, nos vemos. profesor. Muchas gracias. Chao, Nos profesor. vemos. Chao, chao. Chao. Chao.